esta tarde, Jesús, hay alguien, Señor, adolorido, enfermo, con una seguridad, Dios mío. En este lugar saldremos, Padre, saldremos con una seguridad, sano, Jesús, porque tu palabra dice, Padre. Como habíamos quedado, como habíamos dicho con el pastor, hoy vamos a comenzar la serie de estudios o de enseñanzas para los nuevos creyentes. Leer un poco, porque uno necesita hacerlo. Por eso les motivo a que traten de hacerlo, tratemos de agarrar un hábito, hermanos. Si nosotros muchas veces no leemos la Biblia, a veces nos cuesta, si nosotros no buscamos la manera de cómo leer, parte de lo que vamos a ver es de que vamos a quedarnos así. Y el propósito no es quedarnos así. Pero si queremos crecer, y eso aplica en cualquier cosa. Si uno en lo espiritual, si uno no lee, pues uno va a quedar espiritualmente niño, como dice uno de los libros ahí. Y uno no quiere ser niño toda la vida. El propósito es crecer. La Biblia dice de que Dios nos va a perfeccionar hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero si no buscamos la manera de cómo estudiar, de cómo aprender, de cómo avanzar, pues nos vamos a quedar siendo niños toda la vida. Eso es en cualquier área, ¿no? En cualquier área. Si nosotros no leemos la Biblia, si no leemos cualquier otro libro, si usted quiere saber de economía, hay libros de economía, hay libros sencillos, fáciles, chiquitos, pero uno aprende mucho con esos libritos. Pero si uno no tiene el hábito, por más chiquito, aunque sea de una página, a lo mejor uno no lo va a leer, porque uno no tiene ese hábito. Y es bueno, es necesario que uno se haga un hábito de lectura. Por eso le mencionaba acerca de mis sobrinas, digo, y sí, es difícil, y es lo que estoy viviendo ahora en estos días, es difícil. A veces se duermen hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces, es difícil, pero uno tiene que buscar la manera de cómo hacerlo. Bueno, es que yo tengo 2 trabajos, bueno, es que ese es otro problema. El que uno ya tenga 2, 3 trabajos, 4, ese ya es otro problema. Ahí ya uno tiene que ver cuáles son nuestras prioridades. Pero sí, hermanos, les animo a que lean. Digo, esto, si se hacen ese hábito en una semana, esto tiene como 60 y tantas páginas. No tiene ni 60, tiene 50. 57 páginas, 58. Pero si nosotros no nos... Decía alguien, uno dice, bueno, es que no tengo tiempo. Y sí, y la verdad es que uno nunca va a tener tiempo. Es cierto, uno nunca va a tener tiempo. Y digo, y esas son cosas que yo he vivido, que yo vivo, que yo paso. ¿Por qué? Porque muchas veces, o los días que a veces no trabajo, y trato de levantarme temprano para poder aprovechar la mañana y poder leer algo, me quedo en el celular y se me va el día. O sea, son cosas que a mí me pasan también. Pero trato de buscar la manera, el tiempo, el momento de poder sentarme y hojear algo. Porque uno lo necesita, al menos yo lo necesito. Entonces, hagamos ese hábito, hermanos, y eso nos va a ayudar pues a todos, a cada uno independiente. Y digo,
Si hablamos de lo espiritual, pues uno tiene que leer la Biblia. En esto que vamos a comenzar con el discipulado, esto nos va a ser necesario, porque uno de los propósitos es de que nosotros, o por lo menos los que estamos aquí, tratar de madurar, de aprender, de conocer un poco, para poder así enseñar o ayudar, encaminar a aquellos que están viniendo, aquellos que se están acercando, aquellos que se están entregando a Cristo. Y qué bueno que ustedes estén aquí. Es una bendición estar aquí, para poder aprender. No sé si la hermana no... a ver si el hermano a lo mejor me va a ayudar, no sé. Creo que él es bueno buscando las citas. Ahí vamos a ocupar mucha Biblia. Sí, ahí está. Vamos a ocupar mucho la Biblia o tratar de ver algunos pasajes. Empieza a leer, les había dicho de que empezaran a leer también el Evangelio de Juan. Creo que ese es uno de los evangelios importantes que uno tiene que leer cuando uno va empezando en su caminar con Cristo, porque en el Evangelio de Juan, como decía la otra vez, pues uno está ahí, uno puede conocer quién es Dios, la divinidad de Jesús y qué fue lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces es importante que a la par del libro, pues vaya leyendo también el Evangelio según San Juan. Si quiere leer Romanos, pues también sería bueno. Abra su Biblia en los que quieran libros me mandan otra vez el mensaje para poder pedirlos. Evangelio, vamos a... La otra vez hablábamos algo también que es necesario sobre la historia o lo que narra en el libro de Hechos. Creo que ahí narra mucho o uno puede entender cómo es ese proceso del discipulado. Al menos yo me quedé con eso, de que ahí en el libro de Hechos como que narra ese proceso, cómo desde la conversión de Saulo, cómo es instruido también y cómo después él empieza a discipular, que ese es el propósito y ese es el mandato también que Dios nos dejó de discipular, y eso es lo que queremos hacer también en con esta serie. Efesios capítulo 4 versos 7 al 14, esto es algo que ya muchos lo sabemos, y esto vamos a leerlo todos. Efesios capítulo 4 versos 7 al 14, ahí hay algo que me llamó la atención también aquí, y creo que es bueno que por lo menos lo resaltemos un poco. Efesios capítulo 4 versos 7 al 14. Lo leo yo, hermanos, para avanzar un poco, como que el tiempo ya se nos está yendo. Lo voy a leer y me siguen con su vista. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Efesios capítulo 4 del versos 7 al 14. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
El propósito, como decía, es esto, de que nosotros lleguemos a una madurez, que nosotros crezcamos, que nosotros vayamos avanzando en este caminar, que vayamos madurando en este caminar con el Señor, que nos fortalezcamos, que nos afirmemos en el Evangelio. Uno de los propósitos también, o algo que uno puede ver por qué es necesario el evangelismo, el discipulado, porque en estos días uno sabe de que hay muchas doctrinas, hay muchas corrientes de doctrinas, de enseñanzas que están saliendo últimamente. No sé si ustedes sepan, si el pastor sepa de alguna iglesia aquí en el Valle, pero yo he mirado mucho en internet y en YouTube, más que nada es donde me mantengo un poco, y está agarrando mucha fuerza no sé si llamarlo una iglesia, pero una doctrina de raíces hebreas. No sé si han escuchado acerca de las raíces hebreas, no sé si sepan quiénes son. Pero esta es una doctrina, es una corriente que está agarrando mucha fuerza. Y aquí en Portland está un pastor que él ha escrito algunos libros tratando de refutar a estas enseñanzas. En Washington está otro pastor, en Seattle está otro pastor que también está metido un poco en esto. Y ellos, ¿cuál es la enseñanza o cuál es el propósito de ellos o de este grupo? Ellos están tratando o supuestamente están queriendo volver a las raíces de las doctrinas, guardar los sábados, hablar estos que hablan de Yeshua y todo ese tipo de cosas. Esas son las raíces hebreas, que uno tiene que dejarse crecer la barba y cambiarse a un nombre hebreo y rastrear de dónde uno viene y sacar la descendencia de uno, de todos somos judíos y todo. O sea, esa es una enseñanza, esa es una doctrina que está agarrando mucha fuerza. A lo mejor aquí no sabemos mucho de eso, pero es bueno tenerlo en mente. Entonces, cuando uno no está firme en las enseñanzas del Señor, cuando uno no conoce nuestras doctrinas, si no conocemos nuestras doctrinas, va a ser fácil que uno sea arrastrado, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina. Por eso es importante que nosotros, y es lo que vamos a ver más adelante, en cuanto a algunas de las doctrinas básicas que nosotros tenemos que saber, que tenemos que conocer. Para empezar, quiero que veamos nuestra condición. Quiero que nos enfoquemos, como esto es un proceso, es empezar a caminar. Entonces vamos a empezar desde el principio. Y a la hora, si usted quiere y sería bueno que vaya tomando notas, que vaya tomando apuntes para poder sentarse con algún otro hermano y poder platicar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, o enseñarles y decirles a aquellos que están aceptando, que están viniendo a la iglesia, y eso nos puede ayudar también para evangelizar, es reconocer nuestra condición. ¿Quiénes somos o quiénes éramos delante de Dios? Y como humanidad, como hombres, como seres humanos, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Quiénes somos? Dicen que hay una frase o algo que se usa mucho con los alcohólicos anónimos, es de que ellos tienen que, el primer paso para salir de esa adicción es reconocer su adicción. Lo primero que ellos tienen que hacer. De hecho, en consejería también, no recuerdo si era James Adams, decía de que para que alguien acepte o busque consejería, primero tiene que aceptar que tiene un problema en su matrimonio. Si el aconsejado o si la pareja o cualquiera de las parejas no acepta que tienen un problema o que hay un problema en su matrimonio, en su hogar, va a ser difícil que busquen consejería y menos que acepten un consejo. ¿Por qué? Porque para ellos no hay ningún problema. Para ellos todo está bien. Entonces, el primer paso es reconocer nuestra condición para así poder buscar ayuda. ¿Y cuál es nuestra condición como ser humano? Nuestra condición, dice la Biblia, de que nosotros somos pecadores.
Dice la Biblia de que no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos descarriado, no hay quien busque a Dios. Esa es nuestra condición, somos pecadores, somos merecedores del infierno. Merecemos el castigo, merecemos la ira. Dice la Biblia que somos o éramos hijos de ira. Esa es nuestra condición. Por eso es bueno, qué bueno que ustedes estén aquí, que nosotros hayamos tomado esa decisión de estar aquí. Y esto es necesario porque eso es la base también para poder entender y poder buscar ayuda, porque si uno reconoce, bueno, entonces si soy pecador, ¿qué tengo que hacer para quitar de esta condición? ¿Qué necesito hacer? Yo solo no puedo limpiarme, yo no puedo salvarme, no puedo quitar ese pecado haciendo buenas obras. Entonces, cuando uno reconoce su condición, uno va a buscar la manera de cómo salir o quitarnos esa condición, ese ropaje, ese viejo hombre, como dice la Biblia. Pero es necesario primero que nosotros reconozcamos nuestra condición. ¿Qué es el pecado? Hay algunas traducciones o significados en cuanto al pecado, y algunos dicen que simplemente es errar el blanco. Es desviarse del camino. Es quebrantar la ley de Dios. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Dentro de la teología, y esto cuando uno se mete a estudiar o a leer algo de teología, dentro de la teología hay una rama que se dedica a estudiar o a enseñar el estudio del pecado, que es la amartiología. Ahí trata todo sobre el pecado, cómo empezó, cómo uno puede limpiarse, cómo uno puede salir de esa condición, cuáles son los pasos que uno tiene que hacer. Entonces todo eso está, pero hoy no vamos a ver eso. Pero si uno quisiera profundizar en cuanto al tema del pecado, pues está esta rama de la teología. Es importante porque hay diferentes visiones en cuanto al pecado. Por eso es importante conocer sobre el pecado, hablar sobre el pecado. No recuerdo si lo había mencionado acá, pero con los jóvenes creo que sí lo había tratado un poco. Porque si nosotros nos dejamos llevar por otras corrientes, por otros pensamientos, por eso dicen Proverbios de que conforme es el hombre en su corazón, así es él. O sea, tenemos que ser conscientes del pecado, de que el pecado existe y de que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Porque si uno vaya afuera y empieza a platicar, a hablar con otras personas que tienen otras ideas, que creen en otras cosas, pues le van a dejar otras ideas en cuanto al pecado. Por ejemplo, los ateos, lógicamente de que los ateos, si ellos no creen en Dios, pues para ellos el pecado no existe. Porque se peca solo contra Dios, el pecado solo contra Dios. Pero si Dios no existe, pues el pecado tampoco existe. Esa es la idea del ateo. Por eso uno tiene que ser consciente de que el pecado existe. Hay otra corriente que dice que es el determinismo. El determinismo dice de que tampoco el pecado no existe, porque todo lo malo, digamos, o todo lo que hagamos ya está determinado por nuestra naturaleza. Entonces el pecado tampoco es real. La ciencia cristiana dice de que también tienen otras ideas en cuanto al pecado. Para ellos también uno no puede juzgar de alguna manera lo que uno hace. Los que creen en la evolución hablan acerca de nuestra naturaleza animal. O sea, que el pecado no existe, sino que esa es simplemente nuestra naturaleza. Como que venimos del mono, entonces simplemente esa es nuestra naturaleza. Pero la Biblia dice de que nosotros somos pecadores y que el pecado es real y que eso tiene un castigo, tiene una paga. Por eso uno tiene que ser consciente en cuanto al tema del pecado.
En Romanos capítulo 3, 23, aquí a ver si el hermano Gerson ya nos empieza a ayudar. Romanos capítulo 3, verso 23 nos habla acerca de la realidad del pecado. Y no como otras visiones lo presentan. En Hebreos capítulo 9, verso 27 también nos cuenta algo en cuanto al castigo que merece el pecado. ¿Qué dice en Romanos 3, 23? 3:23, ¿verdad, hermano? 3. Bueno, ya. Por cuando todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay nadie, no hay ni a un justo, no hay nadie que busque a Dios. Entonces, el pecado es real, el pecado existe. No es una ilusión que nosotros nos creamos, no es una imposición. Hebreos 9, 27. Esto para los que van empezando, bueno, no sé si, bueno, el hermano Héctor está aquí. Esto es bueno tratarlo con aquellos hermanos que van empezando o aquellos que tienen otras ideas en cuanto a este tema, pero para eso uno necesitaría también meterse un poco en cuanto al estudio del pecado. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice de que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Entonces, ¿qué? La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, y está establecido que uno muera y después de esto el juicio. Aquí, por ejemplo, cuando uno trata con los de la iglesia tradicional, con los católicos, y por eso vuelvo a resaltar, porque es importante que nosotros tengamos en mente lo que la Biblia dice en cuanto al pecado. Porque como nosotros creemos, y por lo que hemos leído, que está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio, uno va a buscar la manera de agradar a Dios y de santificarse, que es lo que la Biblia nos manda. Pero si uno agarra, digamos, la idea de la iglesia católica, ¿qué es lo que uno va a hacer? ¿Cuál va a ser la esperanza que a lo mejor uno pueda abrazar, pueda agarrar? El purgatorio. Aquí, por eso uno aquí, o la mayoría busca o hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque hay una idea de otra oportunidad. Bueno, al cabo está el purgatorio. De ahí voy a pasar algunos años, a lo mejor, algunos milenios o no sé cuánto tiempo. Luego mis familiares pues me van a hacer algunas misas, algunos rezos, y no sé cuánto tiempo. Cuando he estado mirando algunos debates sobre esto, y dicen de que, bueno, uno sabe que cuando uno se mete al tema del purgatorio hay muchas cosas que uno tiene que tener en mente. Porque, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un calendario, pero en el infierno, en el purgatorio, en el cielo, ¿habrá algún calendario? ¿Cómo se miden los años allá? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Cómo saben? Bueno, digamos que para un pariente, un familiar, tiene que, por todo lo que hizo, van a ser 100 años. Pero ¿cómo empiezan a medir los 100 años allá? ¿O se va? ¿Será el calendario lunar? ¿O van a contar los años que tenemos nosotros? ¿O cómo se mide ese tiempo? Ahora, ¿cómo saben cuántas misas tienen que hacer? ¿De quién depende cuántas misas van a hacer? ¿De quién depende? ¿Del sacerdote? ¿O de qué? ¿O del que tenga para pagar? O sea, ¿de quién depende el tiempo?
Por eso, y eso era uno de los problemas, o dentro de las tesis de Lutero, era algo que él criticaba al Papa en aquel tiempo. Y una de las cosas que él decía, que Lutero decía, era, bueno, si el Papa tiene ese poder de sacar a las almas del purgatorio, ¿por qué no lo saca simplemente por misericordia, por amor? ¿Por qué no lo saca si él tiene ese poder? O sea, ¿por qué tienen que pagarle? ¿Por qué tienen que dar un diezmo? ¿Por qué tienen que dar una ofrenda? ¿Por qué tienen que hacer una caminata allá al Vaticano? Si él tiene esa autoridad, si él tiene ese poder de sacar a las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor? O sea, ¿cómo, si él teniendo esa autoridad, cómo deja que esa persona esté sufriendo allá? Una de las cosas que se critica, que los ateos critican al cristianismo, a los que creemos en Dios, bueno, si Dios tiene el poder de quitar, de eliminar el mal, el dolor, el sufrimiento, ¿por qué no lo hace? Uno dirá con los sacerdotes también, bueno, si el Papa tiene ese poder, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿cómo él teniendo esa autoridad, supuestamente, deja que estas personas estén sufriendo allá? Pero eso es otro debate. Pero si nosotros nos quedamos con esa idea, o si nosotros estamos pensando como si habrá otra oportunidad allá en el purgatorio, en el limbo o en la otra vida, si nosotros tenemos esa idea, pues vamos a vivir conforme a esa idea. Y vamos a estar esperanzados en esa idea. Vamos a estar confiando en esa idea. Y ya nuestra esperanza no va a estar en el sacrificio de Jesús. Nuestra esperanza ya no va a estar en lo que Dios hizo por nosotros, sino por lo que nosotros podemos hacer o lo que otros puedan hacer por nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos en mente o sepamos lo que la Biblia dice en cuanto al pecado. Cuando uno reconoce nuestra condición, no sé si tengan algunas preguntas o si quieran, para que no se me duerman, si quieran comentar algo. O como dice el pastor, las pregunto yo. ¿Han hablado ustedes en cuanto a alguien en cuanto a este tema? ¿Han tratado con alguien en cuanto al pecado, en cuanto al purgatorio? Bueno, José, si los católicos tienen alguna respuesta para preguntarles a ellos qué es el purgatorio y dónde está. ¿Dónde está el purgatorio? Es un lugar físico. Bueno, y de hecho eso se trata también, al menos lo que he estado escuchando en cuanto al infierno, que también es otro tema, el amor lo vamos a tocar después, pero sí, el infierno también, el purgatorio es un lugar físico, está todo el alma, está todo el cuerpo ahí, el cuerpo, la persona está físicamente, o solo su alma, su espíritu. ¿Quién está ahí o qué está ahí? ¿Cómo es el fuego ahí? ¿Cómo es esa purificación? ¿El fuego es algo literal? O sea, hay muchas cosas que uno puede preguntarle. Pues sí, que en realidad según uno no tampoco sabe cuál es la idea que ellos tienen o cómo es el purgatorio que ellos creen. Al menos a nosotros la Biblia nos dice que hay un cielo donde moraremos con Cristo, pero ellos tendrán pues una respuesta para ellos, según que ellos cuando muere alguien, pues sí le hacen, no sé, misa, no sé cuánto, y se lo sacan de ahí, eso, pero tendrán una base, pues que no hay, yo creo que en cambio nosotros la Biblia, ahí tenemos nuestra base. Bueno, el único texto donde ellos hablan, no recuerdo si es en Mateo, donde habla de esta parábola, de que de hecho creo que es Jesús el que está contando esta parábola, que dice de que no saldrán de ahí hasta que paguen el último centavo, el último denario. Entonces como que ellos tratan o agarran esta parábola para poder fundamentar el purgatorio. No recuerdo si hay un texto en Corintios también, me parece.
Pero sí, sería la única base que al menos dentro de la Biblia sería, creo que la única base. O no sé si el pastor tenga otro pasaje. Bueno, hay más cosas, no solamente acerca de lo que es Purgatorio. el purgatorio, sino, no recuerdo, ya eso era lo que estaba pensando, qué libro es el que habla mucho de esas cosas. Inclusive, hermanos, cuando el mismo Papa dice ser el vicario de Cristo, entonces se toman esa potestad, pero olvido realmente cuál libro es, pero lo importante es que usted esté informado, hermano, porque hay fuentes de información que son bien confiables, y con la información que usted tenga, pues obviamente va a poder responder a las inquietudes que la demás gente tiene allá afuera, hermano. Pero si usted va vacío como están ellos, pues bueno, ya no sería uno, serían dos. Pero la idea es de que aquí nos abastezcamos, ¿no? de información, hermano, porque a eso venimos. Sí, es bueno que uno trate sobre buscar más información sobre este tema en cuanto al purgatorio, porque hay muchas cosas que uno pudiera preguntarles que sí, en realidad uno no sabe. Al menos al menos yo no tengo la idea clara de cómo ellos creen o entienden ese purgatorio, y sería bueno que uno, por lo menos, y eso puede dar pie también a una evangelización, uno puede aprovecharse hablando sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, si uno no recuerdo si los testigos de Jehová también, por ejemplo, ellos creen de que cuando uno muere, uno ahí se termina todo. Entonces, si uno escucha o se queda con esas ideas, pues así es como uno se va a comportar también, o así es como uno va a llevar su vida. Es importante, como les decía, tener en cuenta que somos pecadores, que necesitamos salvación, que necesitamos un Salvador, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no podemos hacer nada. Dice la Biblia de que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Y ahí es donde entra lo que mirábamos la otra vez, acerca de la decisión. Cuando uno es consciente, cuando uno sabe que necesita un Salvador, que uno sabe que merece, cuando uno es consciente de que merece el castigo, entonces uno, como hizo el hombre, el hijo pródigo, como que llega ese momento donde uno vuelve en sí, donde uno se da cuenta de que necesitamos un Salvador, de que necesito un Salvador, de que hay una decisión que nosotros tenemos que tomar o que uno tiene que tomar y que nosotros pues ya hemos tomado, pero ayudarle a otras personas a que ellos tomen esa decisión, la decisión de seguir a Jesús, dar ese primer paso, de aceptar a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, ¿qué significa aceptar a Jesús? ¿O cuáles son los beneficios que incluye en esta decisión que tomamos? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús. Estaba escuchando en la mañana y esto tiene que ver con la salvación, o la elección también, y este debate entre arminianos y calvinistas. Estaba escuchando hace una abogada de inmigración, y ella decía, hablando con todo este problema que está pasando en cuanto a inmigración, y ella decía de que nadie merece la ciudadanía, o sea, ningún extranjero merece la ciudadanía. Muchas veces uno se molesta y critica y todo, pero en realidad dice, nadie merece la ciudadanía. O el presidente o aquí no están obligados a recibirnos, a aceptarnos. Ellos no están obligados. Entonces dice, cuando uno tiene esa oportunidad, uno tiene que sentirse agradecido. Es un privilegio que a uno le dan. Porque, o sea, si alguien, por ejemplo,
la mayoría, bueno, a ver, no se nos vengan encima, pero los hermanos de Guatemala, bueno, además nadie se quiere quedar en México, pero simplemente es para un ejemplo. O sea, cada país, para eso son las fronteras, para que no haya este problema, esta inmigración que causa problemas muchas veces. Ahora, cuando alguien es aceptado en un país, eso es un privilegio que esa persona recibe. ¿Por qué? Porque ningún país está obligado, y eso en Europa hemos estado viendo, bueno, no sé si ustedes han escuchado las noticias, el problema que está habiendo con la inmigración allá en Europa. Y es lo mismo que está pasando ahorita con la frontera con México. Entonces dice, los que tienen esa oportunidad es un privilegio que ellos tienen. Porque Estados Unidos no está obligado a aceptarlos. No está obligado a recibirlos, porque yo también vengo de allá. Entonces, y escuchando esto, y viendo en cuanto a la salvación, cuando Dios nos llama, y lo que vimos en cuanto al pecado, que todos merecemos el infierno, merecemos el castigo, entonces a los que Dios nos ha permitido aceptar, a escuchar, a venir a los pies de Cristo, es un privilegio para nosotros. Es el privilegio que Dios nos dio a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también merecemos el castigo. Nosotros también merecemos el infierno. Dios no está obligado a salvarnos. Dios no está obligado a aceptarnos. Pero Él, conforme a su amor, decidió llamarnos a nosotros. Entonces, es un privilegio el que nosotros tenemos. Por eso dice el apóstol Pablo que ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Unos dirán, bueno, ¿por qué Dios no salva a todos? Dios es malo porque no salva a todos. Dios es cruel porque no quiere salvarlos a todos. Pero Él no tiene esa responsabilidad, no tiene esa obligación de salvarnos. Más bien en su amor nos eligió, nos escogió, nos llamó a nosotros. Por eso tenemos que sentirnos privilegiados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando aceptamos a Jesús? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando aceptamos a Jesús? ¿Qué es lo que dice en Juan capítulo 5, verso 24? Juan capítulo 5, verso 24. Este es el privilegio de nosotros. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, pero dice que como aceptamos, como escuchamos el llamado y como le recibimos, hemos pasado de muerte a vida. Ya no vamos a estar en esa condenación, sino que nos ha traído a la vida. Efesios 2, 5. Estos son los privilegios que tenemos cuando recibimos a Jesús. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia somos salvos, porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida junto con Cristo. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, pasamos de muerte a vida. Pero no solo eso, cuando aceptamos a Jesús, dice la Biblia de que somos nuevas criaturas. Es lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Hay muchos pasajes, a lo mejor no los vamos a leer todos, pero 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. ¿5:17? Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Somos, dice, nuevas criaturas. En Juan capítulo 3, versos 5 y 6, creo que es donde habla de Nicodemo. En capítulo 1, versos 1 al 13, ¿qué es lo que dice ahí? Perdón, Juan capítulo 1, versos 11 al 13. Estaba escuchando hoy una clase que estaba agarrando en cuanto a lo que es el concilio divino, que a veces uno como que no sabe de eso, pero algo que me llamó la atención que estaban diciendo ahí en cuanto a este pasaje, versos 11 al 13. Juan 1, 11 al 13. Sí. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay algunas cosas que estaba viendo en cuanto, y muchas veces entendemos que cuando dice a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, uno se enfoca en el pueblo de Israel. Pero hay otra interpretación que le dan también a este pasaje, y es que dice de que cuando se refiere a los suyos, se refiere a la creación, al ser humano, porque pues Él nos creó. Entonces, en sí el mundo, la creación, es de Él. Entonces dice, y si uno lee antes, como que da un poco el contexto de eso, porque dice que el mundo fue que por Él fue creado. Entonces algunos interpretan o entienden esto de que cuando dice de que a los suyos vino, se refiere a los hombres, al ser humano. Él vino a sus criaturas, a los que Él creó, pero esas criaturas, sus criaturas lo rechazaron, no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y lo que estaba diciendo que estaba dando esta clase, decía de que aquí habla de una nueva naturaleza. Sabemos de que Jesús, y esto no es que compara al ser humano con Jesús, pero Jesús tenía esta doble naturaleza. Él es Dios, pero tomó forma de hombre, dice la Biblia. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice de que pasamos a ser hijos de Dios. Pero cuando dice esta frase, habla de una naturaleza que hay dentro de nosotros, de nuestra naturaleza. Por eso es el nuevo nacimiento, porque somos nuevas criaturas. Al menos nuestra naturaleza, si nosotros vivíamos y estábamos en pecado y hacíamos lo que queríamos, pero cuando aceptamos a Jesús, eso cambia, nuestra naturaleza cambia. Tenemos esa, espero que no se entienda mal, pero tenemos esa divinidad, o por lo menos eso que Dios quiere que nosotros seamos. Bueno, si es mal interpretado eso, entonces significa de que estamos lejos de lo que Dios es. Y es lo que vamos a ver después, porque ese es el propósito, o al menos la idea de esa frase de que somos hijos de Dios, es de que tenemos la naturaleza de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a ver después. Por eso quería de que no se malentienda de que no, entonces nosotros también somos dioses y no pecamos, no, pero nuestra naturaleza tiene que cambiar, porque nacemos de nuevo. Entonces nuestra naturaleza tiene que cambiar. Y era algo que, y él lo decía, porque digo, o sea, la clase que le estaba dando es sobre el concilio divino, que tiene que ver, que cuando la Biblia habla de otros dioses, él habla en ese sentido de que hay otros dioses y todo ese tipo de cosas, que él lo explica, pero en ese sentido, y por eso dice de que cuando leemos esta frase, en ese sentido es que esta frase es lo que significa, en ese sentido es que lo está diciendo. Dice, bueno, ¿qué más? Somos hijos de Dios. Romanos 8, 9 al 11. Ya vimos de que pasamos de muerte a vida, de que somos una nueva criatura, pero que también somos hijos de Dios. Bueno, Romanos ya lo leímos. Cuando esta otra idea, uno dice, bueno, o uno escucha, es que todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia?
¿Somos todos hijos de Dios? A ver si es este pasaje, ahí en Juan 3, 5 al 7, creo que ese es de Nicodemo, pero a ver, en Juan 10, 1, 10 al 12, vamos a ver si es ahí. Cuando, si no es en 8, 41 al 44, cuando está hablando con Jesús, está hablando con los fariseos, cuando tiene esta discusión, y los líderes le dicen, bueno, nosotros a Abraham tenemos por padre. ¿Pero qué le responde Jesús? Pues si ustedes fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harían. En el verso 44, a ver qué dice Juan capítulo 8, verso 44. ¿8:44? ¿Vosotros sois de vuestro padre? ¿Ese es? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha pertenecido a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Vosotros qué dice? Sois de vuestro padre el diablo. Se lo dijo Jesús. Y se lo dijo a los judíos. Que ellos dicen, no, nosotros nunca hemos sido esclavos, ni somos hijos de fornicación. Esta frase también, creo que no recuerdo si ya se los había mencionado, pero ellos usan esta, o ellos dicen también de que no somos hijos de fornicación, porque la idea que ellos tenían es de que María, la madre de Jesús, había tenido relación con un soldado romano, y de ahí había nacido Jesús. Por eso ellos dicen, no somos hijos de fornicación, porque tenían esa idea. Pero dice Jesús, no, ustedes son hijos del diablo, porque él ha sido homicida, ha sido mentiroso, y es lo que ustedes están haciendo. Entonces no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Juan capítulo 15, verso 12, a ver qué dice ahí. 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El verso 15. 15:12, dijo. 15:15. O 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pasamos ahora aquí, bueno, dice de que somos hijos, pero no solamente somos hijos, dice que también ahora somos amigos de Dios. Ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Bueno, y esta es la idea también. Hay otros, por ejemplo, en Romanos 5, 8 al 11, Juan, Santiago 4:4 también, y hay otros pasajes, pero vamos a llevar mucho tiempo. Entonces, esto es lo que pasa cuando tomamos la decisión de aceptar a Jesús. Dice un escritor de que muchas veces, cuando uno toma esa decisión, llega en un momento, a lo mejor uno lo hace a solas, a lo mejor uno está pasando por un problema, por alguna dificultad, y a lo mejor Dios lo habla, Dios le habla, Dios lo toca a uno, y uno ahí solo, uno acepta a Jesús, y uno no sabe después qué hacer, pero y uno no sabe qué es lo que sigue y qué es lo que sucede en ese momento. Pero cuando uno toma esa decisión, aparte de lo que ya vimos, de que pasamos de muerte a vida, de que de que somos nuevas criaturas, de que pasamos a ser hijos de Dios, de que pasamos a ser amigos de Dios, de que pasamos también a ser testigos de Dios. Eso está testigos de Cristo, aquí lo resalté un poco, porque no testigos de Jehová, sino testigos de Cristo. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 8.
aparte de todo eso, y lo que hablábamos acerca de la naturaleza que tiene que haber en nosotros, cuál debe ser nuestra actitud. Ahora, cuando tomamos esa decisión, pasa o Jesús entra a vivir en nosotros, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Y ahí es donde comenzamos esa vida en Cristo, esa vida cristiana. ¿Qué significa esa vida cristiana? Vamos a aprovechar, vamos a leer un poco a lo que dice a usar el libro. Ahora, si quieren leer, abrir su libro, en la página 13 y 15, a ver, aquí nos habla sobre la vida, la nueva vida o la vida en Cristo. Ahí en el libro, la página 13, ¿qué es lo que significa? Aquí habla un poco acerca de la vida en Cristo. Páginas 13 y 15 al 15. Lección 2. Ahora Cristo vive en ti. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es lo que conlleva esta frase? En la página 13 dice, la presencia en el cuarto párrafo dice, la presencia de Cristo en ti está garantizada por la enseñanza inspirada de Pablo. En 2 de Corintios 13:5 el apóstol hace la siguiente pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cristo dice, Jesucristo está en vosotros. El sentido, dice, de esta pregunta se aclara bastante en la traducción de la versión popular, que dice así: no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, a menos que sean falsos creyentes. Mayor claridad no puede haber. El Señor Jesús vive dentro de cada verdadero creyente. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué valor tiene de hecho que ahora Cristo vive en ti? En primer lugar, dice, la presencia de Cristo está en ti, te asegura que tienes vida eterna. Ya lo vimos de que hemos pasado de muerte a vida. Dice, en segundo lugar, la presencia de Cristo en ti te capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana, sean cuales fueren las circunstancias. O sea, lo que significa, y ahí pueden seguir leyendo este capítulo que habla sobre la vida en Cristo. Y dice los que tienen el otro libro también, ahí habla un poco acerca también sobre esta nueva vida. El otro librito también habla sobre esto, y él dice de que lo que les mencionaba la otra vez. Cuando uno nace físicamente o naturalmente, pues el parecido físico y a veces el carácter de uno se parece pues a nuestros padres. Uno tiene ese parecido. Pero dice, cuando uno acepta a Jesús, uno tiene que reflejar también ese carácter, esa naturaleza, esa nueva naturaleza. Eso es la vida en Cristo. Cuando uno acepta a Jesús, uno dice en la Biblia de que es nueva criatura y que Él está morando en nosotros. Entonces, si Él mora en nosotros, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, pero somos conscientes de eso. Por eso decía de que, o sea, el privilegio que Dios nos da, que Dios nos dio, de ser hechos hijos de Dios, de venir a Él, de atraernos a Él. Dice Rafael Harris, en cuanto a este tema también, dice, la Biblia le llama, dice, cuando Cristo se convirtió en su Salvador, le llevó a una nueva vida, la espiritual, la vida de Dios. La Biblia le llama a eso nacer de nuevo en Juan 3:3. Debido al primer nacimiento, usted es hijo de sus padres terrenales. Por el nuevo o segundo nacimiento viene a ser hijo de Dios.
de su Padre Celestial. Eso es muy importante, fíjese, ahora tiene dos naturalezas, lo que les decía. La que recibió cuando nació por primera vez, que llamamos la vida del yo, y la que obtuvo en el segundo nacimiento. Además, como Cristo vive en usted por su Espíritu, bien podemos decirle a eso la vida de Cristo. Según su nacimiento natural, usted puede ser adulto, joven o niño, pero de acuerdo al segundo, el espiritual es un niño. Aunque recibió nueva vida, apenas está comenzando. Su vida espiritual tiene que crecer. Usted no desearía permanecer siempre siendo un niño. Seguro que anhela ser un cristiano maduro. ¿O quieren seguir siendo niños? Queremos seguir siendo niños. Tenemos una nueva naturaleza. Entonces, dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Tenemos que vivir como Cristo vivió. Tenemos que reflejar ese nuevo nacimiento. Dice el apóstol Pablo que somos cartas leídas también. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, recibimos esa nueva naturaleza. Ahora Cristo vive en nosotros. Vamos a ir terminando. No sé si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo. Ok, vamos a ir terminando. Vamos con el último punto. ¿Qué es lo que sigue? Ya vimos algunos pasos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Oh. No solo, ya ve que usted empezó a leer en Efesios 4. Efesios 4, 7 al 14, Sí. del versículo 4, y no leyó el último, que es 14, ¿verdad? Pero por lo que está diciendo, pues, que ya no debemos ser un niño, y ahí dice al final en el 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Pero el problema es de que muchas veces cuando uno no, y por eso digo eso, y es parte de eso, vamos a ir viendo en las otras enseñanzas, pero por eso es importante el discipulado. Y conocer nuestras doctrinas. La otra vez hablábamos acerca de la escatología, de los tiempos finales. ¿Cuál es nuestra posición en cuanto a este tema? En cuanto a la salvación, ¿cuál es nuestra visión en cuanto a la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja la salvación? ¿Cómo se obtiene? O sea, esas son preguntas básicas o enseñanzas básicas que uno tiene que conocer. Pero si nosotros no conocemos, si nosotros no sabemos, por ejemplo, y no entendemos si la salvación se pierde o no se pierde, y simplemente escuchamos lo superficial, lo que está por encima en cuanto a este tema, a lo mejor escuchando a otros, uno se deja llevar por esas ideas. Si nosotros, como mencionamos la otra vez en cuanto a escatología, si tenemos una postura y nos aferramos a ella en cuanto, por ejemplo, a lo apocalíptico, vamos a estar condenando a los demás. O los demás nos van a condenar a nosotros. Entonces, pero por lo menos tenemos que conocer cuáles son nuestras doctrinas básicas, principales, en qué creemos nosotros. Pero si no sabemos, lo que mencionábamos también acerca de los mormones o los testigos de Jehová, de que no sé si los mormones todavía crean eso, pero estaba leyendo una vez de que una de las enseñanzas que tenían los mormones era de que dependiendo de cómo ellos viven, cuando ellos mueran, ellos van a ser dioses con su pareja, me supongo, con su esposa,
Y ellos van a tener un planeta y ahí van a llenar ese planeta. Ellos van a gobernar en ese planeta. Por eso ellos viven o ellos tratan de agradar a Dios, porque para cuando ellos mueran, pues le den su planeta para que ellos gobiernen ahí. Ellos van a ser Dios. O sea, esa es la idea que ellos tienen. Y si uno le gana esa idea, y si uno se entusiasma con querer tener un planeta para uno solo, uno gobernar ahí, a lo mejor uno también acepta esa idea. Bueno, es algo, hermano, de que en el mundo, ¿cómo le llaman? Esos donde están los más ricos. Yo tengo entendido de que hay mucha gente de que está vendiendo estrellas. En todo caso, si usted quiere la suya y la puede comprar, cómprela. Pero ellos venden estrellas, hermano, y bueno, viene al caso por lo que usted está diciendo. Pues sería más fácil. Amén. Amén. Y ahora, hermano José, nada más, en relación a lo que preguntaba, en que nosotros reflexionemos, hermanos, si somos niños o no. Yo creo que esta ya es una opinión personal, pero donde yo reflexiono mucho es que para darme cuenta de eso, porque obviamente cuando me paro frente al espejo me doy cuenta de que pues ya tengo canas, mi estructura es otra, y bueno, no por gusto los años pasan, pero muchas veces nos engañamos dejando todo ahí con lo que miramos en el espejo, pero más allá de lo que miramos en el espejo, hermano, vamos un poco más adentro, en nuestro ser interior. Y yo, para saber si todavía soy un niño en mi ser interior, yo donde me doy cuenta, hermano, es con mi actitud. Ahí yo digo que con mi actitud yo me doy cuenta cuánto estoy creciendo, cuánto he crecido o cuánto necesito crecer. Yo pienso que si usted lo puede hacer o lo quiere hacer, a lo mejor le funciona, ¿no? Es algo, bueno, es un pasaje que cita mucho el pastor, que nos examinemos. Amén. Lo que recomienda la Biblia, que nos examinemos, y uno se va a dar cuenta qué tan maduro está uno, qué tanto a uno ha crecido. Aleluya. O si uno todavía sigue en esa etapa de niñez. Y pero eso se va a reflejar en cuanto, como decía el pastor, a nuestra actitud. Entonces, para ir terminando, ya vimos, por ejemplo, que es importante reconocer nuestra situación, nuestra condición de pecadores. Si uno no reconoce esta condición, pues uno va a decir, bueno, ¿para qué necesito un Salvador? ¿O de qué me va a salvar Dios? Por eso es importante que uno reconozca primero o hacerle ver también a las personas de que somos pecadores, de que necesitamos un Salvador. Después tomar esa decisión, tomar la decisión de seguir a Jesús. Podemos ver lo que sucede, lo que pasa cuando recibimos a Jesús, de que pasamos de muerte a vida, somos hijos, somos adoptados, somos amigos de Dios, somos nuevas criaturas. Después, bueno, y eso no es que sea así en orden, porque dice la Biblia también de que cuando recibimos, dice de que en Cristo estamos completos. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, todo eso, aquí todo solamente como los voy enumerando, pero cuando aceptamos a Cristo, todo eso es todo ese paquete es lo que viene ahí. O sea, todo ese paquete recibimos. Entonces, cuando aceptamos, después de que aceptamos, tomamos la decisión, pues entonces Cristo empieza a morar en nosotros y tenemos que empezar a caminar, a reflejar esa naturaleza o esa vida en Cristo. Les decía de que muchas veces esa decisión a lo mejor uno lo hace solo, individualmente, en el trabajo, en la casa, en donde sea, Dios lo toca, o a lo mejor alguien le habla y uno no se animó a hacerlo con esa persona y a lo mejor solo uno lo hace. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que confirmar esa decisión. No solamente quedarse, no, yo ya acepté a Cristo y ya, y nadie supo. No, uno tiene que confirmar esa decisión. Que publicar esa decisión. Dice, vamos a ver qué es lo que dice en
hay que hacerlo públicamente, que es lo que dice en Romanos 10, 9 al 13. Esto es lo que sigue, la confirmación. Y esto es una confirmación pública, Romanos 10, 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En Mateo capítulo 10, verso 33, dice de que, creo que dice ahí que el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Mateo 10, 33. 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces uno tiene que hacer esa confesión públicamente o de forma pública. Lo otro es el bautismo también. Lo que sigue de ahí también es el bautismo. Es lo que vemos en Mateo 28, 19. Capítulo 16, verso 16 también. Mateo 28, 19. Sí, a ver qué dice ahí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En Hechos capítulo 8, verso 36 al 39, creo es donde narra también acerca de este etíope. Entonces lo que sigue es el bautismo. Ahora lo que les mencioné, y no quiero leerlo porque ya se nos está yendo el tiempo, pero ahí están los pasajes. Mateo, en cuanto al bautismo, Mateo 28, 19, capítulo 16, versos 16, y Hechos capítulo 8, versos 36 al 39. Ahora, la salvación, en cuanto a la salvación, y ya terminamos con esto. La seguridad de la salvación. Y esto también lo narra, lo trata ahí en el libro que tienen. Y de hecho es el primer capítulo. Si quieren leerlo, ahí en el primer capítulo habla de la seguridad de la salvación y ahí da los textos o los pasajes. A ver, creo que había... Bueno, si gustan leerlo, ahí está el primer capítulo, lección 1, la seguridad de tu salvación. En estos días he estado mirando algunos debates. Bueno, hace ya casi un mes se dio un debate entre un metodista calvinista con un católico, y eso hasta ahorita sigue dando de qué hablar en cuanto a este tema. Nosotros creemos, al menos aquí se nos ha enseñado de que la salvación somos de corte arminiano o por esa línea, o por lo menos creemos que la salvación, o se enseña que la salvación se puede perder. La línea calvinista dice que la salvación no se pierde, y hablando acerca de la predestinación. Hay algunos que dan o tratan de ser neutrales, y lo que se recomienda es eso. El problema muchas veces de hecho hay algunos que dicen que tampoco no debería de haber este debate. Pero lo que puede provocar muchas veces, si uno se enfoca en estos temas, lo que puede provocar, por ejemplo, si alguien es de corte calvinista y simplemente cree que la salvación no se puede perder, dice el riesgo que corre esta persona, este hermano, es de que va a vivir su vida como quiera, porque su salvación está segura. Digo, al menos esta es la principal, o este es el riesgo que puede correr.
Si esta persona cree que la salvación no se pierde y que esta persona ya es salva, pues entonces va a vivir su vida como le plazca. El riesgo para los arminianos o para los que creemos que la salvación se puede perder, también tiene su riesgo. Y el riesgo es caer en el legalismo y condenar todo o ver todo como pecado y no ser libre, no vivir esa libertad a la que Dios nos ha llamado, sino que uno es estricto en todo y a todo uno condena y todo ve uno como pecado. Ese es el riesgo del otro lado. Por eso, si Dios nos ha llamado, si nosotros creemos, la Biblia habla de que si Dios nos llamó, Él también nos va a sostener. Si Él nos trajo, si Él nos atrajo, Él es fiel y justo, Él nos va a perfeccionar también. Si ya Dios nos llamó, a nosotros tenemos que permanecer en ese llamado, en ese caminar, en ese crecimiento. Estar día a día sin ese temor de que si hago esto me pierdo, si hago esto ya me condeno, si hago esto, o sea, no caer en eso. Porque dice la Biblia de que a libertad Dios nos ha llamado. Y esos son los riesgos que muchas veces provocan cuando uno abraza ciertas corrientes o ciertas ideas en cuanto a la salvación. Si uno es estricto y acepta toda la idea del calvinismo, pues uno va a vivir, a lo mejor la mayoría no vive así. A lo mejor la mayoría de los calvinistas o los que abrazan esta idea también son personas que viven simplemente creen en la seguridad de la salvación, pero viven su vida como buscando agradar a Dios. Pero hay otros que abrazan esta idea y viven su vida como se les da su regalada gana, porque creen en la seguridad de la salvación. Está el riesgo con los que abrazamos también algunas ideas del arminianismo de que podemos caer en el legalismo y condenar todo y encerrarnos también en ese legalismo y ver todo como pecado y caer en esa esclavitud y no ser libres, porque a libertad dice de que Dios nos ha llamado. Hasta aquí vamos a terminar con esto, vamos a dejar con esto. Para la próxima vamos a ver en cuanto al alimento. La próxima enseñanza vamos a hablar sobre el alimento, cómo fortalecer nuestra vida espiritual, y es lo que vamos a ver la próxima semana. Espero que hayan aprendido, o que hayamos aprendido, hermanos, o que les haya servido, que les haya ayudado. Cualquier pregunta, lo que quieran, me lo hacen saber, al pastor, y a ver qué podemos ayudar.